estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, un expreso financiero hoy con quien fue el primer campeón argentino de la World Cup Championship of Futures Trading, Iván Sherman. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Los magnates estadounidenses Rob Citron y Stan Druckenmiller, dos destacados inversores que apostaron con mayor ímpetu al gobierno de Milei desde sus inicios, decidieron ahora recortar su exposición a empresas argentinas. En lo que fue el tercer trimestre de este 2025, Citron se deshizo por completo de las 2 acciones argentinas más líquidas, estamos hablando de Grupo Financiero Galicia e YPF. Por su parte, Druckenmiller vendió todo lo que tenía de Galicia y se quedó con una porción muy pequeña de YPF. Vale la pena resaltar que no sabemos los momentos exactos del trimestre en los que fueron vendiendo y por otro lado que ambos papeles subieron por más de 250% en los últimos 24 meses contando hasta noviembre. Ambos inversores también se desprendieron de todos los papeles que tenían del Banco Macro según los formularios 13F presentados ante la SEC correspondientes al cierre del periodo entre julio y septiembre. Recordemos además que los hedge funds están obligados a reportar sus tenencias de equity pero no de bonos, así que no sabemos qué hicieron por caso con los GD30 que pueden haber tenido. Duquesne Family Office, el fondo de Druckenmiller que gestiona unos $4.000 millones, incrementó a la vez su posición en Mercado Libre, mientras que YPF quedó reducida a apenas 0,07% del portfolio total de equity del fondo. Discovery Capital Management, el fondo de Citrone que administra unos $2.600 millones, mantuvo a Vista Energy como su principal apuesta argentina con 2,2% de la cartera, aunque también recortó esta posición. Pero si hablamos de hedge funds, vale la pena resaltar, como hizo Bloomberg News ayer, que los que apostaron fuerte por la Argentina en octubre anotaron ganancias fuertes. Como sabemos, el rescate estadounidense y la contundente victoria de Milei en las legislativas provocaron un repunte histórico. 2 fondos supervisados por Redwood Capital Management por lo pronto registraron una ganancia combinada de unos $129 millones en apuestas argentinas. Shiprock Capital Management, en tanto, logró un profit de 6,4% en octubre, su segundo mejor mes histórico, y eso impulsado principalmente por posiciones en deuda soberana y subsoberana argentina. VR Capital Group y Broadridge Investment Management también registraron fuertes rendimientos al alza. 2. La ciudad autónoma de Buenos Aires volvió al mercado internacional de deuda después de 9 años, colocando $600 millones a una tasa del 7,8% este martes. La serie 13 del bono Tango tendrá una vida promedio de 7 años, venciendo en 2033 con 3 amortizaciones anuales iguales y consecutivas. Las autoridades porteñas señalaron que esta emisión bajo ley británica tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de deuda. El gobierno de Jorge Macri anticipó que va a usar efectivamente los fondos para cancelar otros pasivos, con vencimientos del bono Cava 27 ascendiendo a 22 millones en diciembre y $319 millones en junio del 26. Por otro lado, los fondos también reforzarán la liquidez para proyectos de infraestructura como la ampliación del subte. El ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo, destacó que lograron emitir a una de las tasas más bajas de la historia crediticia de la ciudad. Una particularidad es que abre el juego a inversores minoristas con suscripción desde 1.000 nominales y va a estar listado en BIMA. La ciudad es el segundo distrito subsoberano en emitir deuda internacional desde el triunfo de Milei en 2023, después de que Córdoba emitiera $725 millones en julio. Y como escribió Juan Pablo Álvarez en Bloomberg Línea, se espera que la puerta se abra más todavía tras el triunfo legislativo de octubre que llevó al riesgo país a niveles de 600 puntos básicos. Las provincias podrían seguir el camino de las empresas por lo pronto, que ya colocaron más de $2.900 millones en Wall Street desde las elecciones. La última vez que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires había emitido deuda en el mercado internacional había sido en mayo del 2016 con un bono por un total de $890 millones con un rendimiento del 7,63%. 3. Las acciones estadounidenses cerraron este martes con su cuarta consecutiva diaria. La racha bajista
bajista más larga desde agosto, en medio de una creciente preocupación por si la inteligencia artificial realmente va a cumplir con las expectativas. El S&P 500 cedió 0,8%, mientras que Nvidia retrocedió 1,7% antes de presentar sus resultados este miércoles. El Nasdaq cayó 1,2%, mientras que el Dow Jones quedó con un rojo de 1,1%. Así las cosas, la vara sigue subiendo para que el fabricante de chips convenza a los inversores de que los miles de millones de dólares gastados en inteligencia artificial van a valer la pena. Su balance tendrá implicancias masivas dado el peso enorme que tiene Nvidia en los índices. Wall Street viene cada vez más preocupada de que la IA no genere suficientes ingresos y ganancias para justificar el gasto masivo que se está haciendo ahora en nueva infraestructura. En ese marco, el argentino Daniel Pinto, todavía vicepresidente de JP Morgan y pronto a retirarse, dijo que probablemente veamos una corrección en las valuaciones tecnológicas que va a crear una corrección también en el resto del S&P. El nerviosismo que viene recorriendo los mercados financieros globalmente ahora empezó a filtrarse en los mercados de crédito. Es que las primas de riesgo en todo, desde bonos corporativos, investment grade hasta bonos basura, están cerca de sus niveles más altos en semanas. Así las cosas, y como reportó Bloomberg, los gestores de dinero dicen que rige la cautela. Veremos qué nos trae el balance de Nvidia hoy a la tarde. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,2% ayer, fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,7% para IRSA y 5,5% para Bioceres y caídas de hasta 2,3% para Corporación América. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,4%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.430 pesos, el MEP en 1.444 y el contado con liqui en 1.472. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.425 y el mayorista en 1.400. El riesgo país, por su parte, abrirá cerca de los 615 puntos. Expreso financiero. Y ahora una breve conversación con Iván Sherman, CEO de SciTech Investments y primer campeón argentino del Mundial de Trading de Futuros. Iván, muchísimas gracias por estar acá en el podcast y por tu tiempo. Bienvenido. Primero te pregunto, ¿qué opinión tenés? ¿Estamos en una burbuja por la IA o no? Mirá, mi opinión personal es que en algunos segmentos relacionados con la inteligencia artificial sí estamos viendo comportamientos típicos de una burbuja. ¿Por qué lo digo? Porque hay señales que históricamente se repiten. Por ejemplo, valuaciones que se expanden mucho más rápido que los ingresos reales, expectativas que crecen más rápido que la capacidad actual de las compañías y un entusiasmo que se retroalimenta. Obviamente los precios suben, la gente se excita con eso y pone más dinero dentro de esa burbuja, la alimenta muchísimo más de lo que viene creciendo en el pasado. Y esto ya lo vimos en el 99 con la burbuja de las .coms, la vimos en el 2007 con el sector inmobiliario y lo volvemos a ver ahora con ciertas empresas de inteligencia artificial. Ahora, el problema de una burbuja no es reconocerla, eso es relativamente fácil porque los síntomas son bastante evidentes. Lo difícil es saber cuánto puede durar. Una burbuja se puede estirar mucho más de lo que cualquiera podría imaginar y también puede frenarse mañana sin previo aviso. Y ahí es donde tener una opinión no sirve de mucho. Por eso lo que nosotros hacemos en SciTech no es tratar de anticipar el final ni adivinar cuándo va a explotar. Lo que hacemos es aprovechar los patrones que las burbujas dejan en el mercado. Aceleración fuerte, movimientos tendenciales muy marcados, sobreextensiones y luego contracciones rápidas. Este tipo de comportamientos son medibles, son repetitivos y a uno le permite operar con rapidez y adaptarse al contexto. Entonces, más que preocuparnos por si esto es o no es una burbuja, nos interesa entender qué patrones está dejando esa burbuja, porque si continúa, nuestros modelos buscan capturar esos impulsos y si se agota, también sabemos cómo salir o cambiar la posición sin depender de si es una burbuja o no. En resumen, lo más probable es que sea una burbuja, pero bueno, lo importante no es ponerle una etiqueta, sino tener un método objetivo que permita lucrar durante la euforia y después protegerse cuando cambie ese régimen. Y la segunda, Iván, siendo argentino, te pregunto, ¿cómo estás viendo el momentum para el rally de activos argentinos? Las valuaciones de las acciones, por ejemplo, las más líquidas, YPF y Galicia. Respecto del momentum del rally argentino, bueno, lo que se ve es un momentum muy claro. Hay una tendencia sostenida en los precios y más importante es que hay un aumento consistente en el volumen negociado en activos como YPF o como Galicia. Más allá de
de cualquier opinión que uno pueda dar, esto es algo que es observable, es medible y que históricamente suele ocurrir en fases fuertes de dirección. Entonces creemos que lo más importante no es intentar anticipar hacia dónde puede seguir este movimiento ni cuándo pueda llegar a frenarse, sino medir si los patrones que caracterizan una tendencia, como pueden ser fuerza, persistencia, baja dispersión, siguen presentes o si empiezan a debilitarse. Cuando una tendencia como esta avanza, normalmente nuestros modelos simplemente acompañan ese impulso, y cuando la volatilidad empieza a expandirse o el patrón pierde consistencia, ajustamos la exposición sin emociones. Pero en definitiva, el comportamiento observable es que hay un momentum claro, que hay una tendencia sostenida en los precios, un aumento de volumen que sostiene ese momentum, y esos datos siguen describiendo un régimen tendencial positivo, pero con una volatilidad que empieza a crecer, lo cual para nosotros no es ni bueno ni malo, simplemente es información para calibrar el riesgo, el tamaño de la posición y la duración de la exposición. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en el podcast. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. No puede ser la acumulación de reservas internacionales a cualquier costo, de manera que pueda poner en riesgo la estabilidad económica. Nuevamente, el gobierno transmite que comprará dólares cuando la demanda de dinero se recupere. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.